Esta reflexión que yo les propongo el día de hoy, digamos que aquí, por supuesto, en 2 horas no vamos a aprender todo lo que tenemos que aprender acerca de la resolución de conflictos. Además, porque esos son aprendizajes que se logran en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Pero sí vamos a ver algunas herramientas y algunas reflexiones que les van a servir a ustedes para ser mediadoras del conflicto. En los roles que ustedes ocupan, sea cual sea el rol que ocupan, que es un rol de liderazgo, por lo que veo y por lo que ustedes me cuentan, ustedes se van a encontrar y se encuentran seguramente muchas veces como cumpliendo el rol de la mediación, ¿cierto? Muchas veces nos encontramos y las personas recurren a nosotras para que ayudemos a mediar un conflicto entre dos o más partes. O muchas veces somos nosotras parte de un conflicto, ¿cierto? Ya sea porque se ha propiciado por un desacuerdo, por una diferencia de opiniones, etcétera, muchas veces nos vemos involucrados en conflictos, ya sea como mediadores o como parte de este. Hoy yo quiero que nos enfoquemos mucho en el rol que tenemos como mediadoras y cuáles son las herramientas y las reflexiones que nos van a facilitar y que nos van a permitir acercarnos a este rol, reconocer, sobre todo reconocer cuando estamos en ese rol, ¿cierto? Cuando alguien nos ha pedido que mediemos o cuando nos encontramos en una posición de mediadoras sin que nadie nos lo haya pedido, que nos sucede también con frecuencia. De repente nos encontramos mediando un conflicto que nadie nos pidió que mediáramos. Entonces, hoy vamos a mirar algunos aspectos respecto a ese rol de la mediación en la resolución de conflictos. Por supuesto, también vamos a hablar acerca de qué es el conflicto, qué es la mediación, qué significa también resolver y por qué resolver es distinto a evitar, por qué queremos resolver los conflictos y no necesariamente evitarlos. Bueno, son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer en esta tarde. Pero antes de continuar, yo quiero que hagamos este pequeño ejercicio. Entonces, este ejercicio se los voy a explicar, y luego alguna de ustedes me cuenta cómo lo entendió para que comencemos. Vamos a tomarnos 5 minutos, yo los voy a contar aquí en el cronómetro. Vamos a tomarnos 5 minutos para nombrar a través del chat o abriendo nuestro micrófono y diciéndolo en voz alta. Podemos utilizar cualquiera de las dos estrategias. Si quieren, prenden su micrófono y lo dicen, o si no, lo escriben a través del chat. Y vamos a nombrar todos aquellos aspectos que nosotras creemos que tenemos en común. O sea, estas personas que estamos hoy reunidas en este espacio, ¿qué aspectos tenemos en común? ¿Qué creemos que tenemos en común? Muchas de nosotras no nos conocemos, algunas de ustedes tal vez se conocen, probablemente solamente hemos compartido espacios remotos, espacios virtuales, pero ¿qué intuimos nosotras que tenemos en común? Y vamos a designar a una persona, que en este caso va a ser Liz, que va a escribir estas características en el chat. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ponerlas en el chat, Liz luego las va a recoger. Si quieren decirlas en voz alta, Liz las va a anotar en el chat. Liz, por favor, te ganaste esa tarea. Y vamos a buscar por lo menos 10 aspectos que nosotras compartimos, las personas que estamos acá, ¿sí? Por lo menos 10 aspectos que compartimos. ¿Listo? Ya en el chat pusieron emprendedoras, soñadoras, resilientes, lideresas. Pueden abrir el micrófono. Hola, somos luchadoras, somos mujeres honestas, mujeres amigables, colaboradoras. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en común? Piensen también en las compañeras que ustedes no conocen. O en mí, por ejemplo, que apenas me están conociendo. ¿Qué tenemos en común? Liz, ¿qué más nos escriben en el chat? Nos escriben honestas, amigables, colaboradoras, capacidad de escucha, las ganas de salir adelante y aprender cada día más. Tenemos empatía hacia los demás.
Por acá dicen, somos mujeres creadoras y portadoras de vida, libertad de pensamientos, comprensivas, que somos mujeres empoderadas y que nos gusta ser muy independientes y servirle a los demás, en especial a las mujeres. Solidaridad, capaces de salir adelante y pensar a pesar de las adversidades. Lideresas pasivas, luchadoras y triunfadoras. Por acá dicen luchadoras comprensivas. Yo creo que tenemos muchísimas más de 10. 13, 14, 15, 16, 17. Yo alcancé a contar 18. Algunas que se repetían. Alcancé a contar 18, pero probablemente son un poco más. Bueno, entonces por voy a acá detener. dicen mujeres Sí. y somos pujantes. Muy bien. Voy a pausar el tiempo porque ya tenemos muchas de estas, bueno, tenemos más de 10, ya tenemos más o menos 20 características en común, que encontramos en común. La primera de ellas, pues por supuesto, y ustedes la dijeron casi que como con todos los otros adjetivos, y es que somos mujeres. Voy a leer algunos de los que dijeron: lideresas, soñadoras, luchadoras, honestas, amigables, colaboradoras, emprendedoras, que sabemos escuchar, queremos aprender, somos empáticas, creadoras, libres, comprensivas, empoderadas, independientes, solidarias, resilientes y triunfadoras. Todos esos aspectos que tenemos en común, estoy de acuerdo en que esos son muchos de los aspectos que tenemos en común, empezando porque todas quienes estamos aquí somos mujeres. Son todos ellos, yo solamente necesitábamos 10, pero ahora que tenemos estos 20, son todos ellos claves importantes para mediar un conflicto. O sea, que nosotras seamos líderes nos hace casi que nos hace mediadoras naturales de los conflictos, y las personas van a venir a nosotros para que les ayudemos a mediar un conflicto con el que se han encontrado. Que seamos soñadoras nos hace ser capaces de imaginar y de pensar soluciones que no necesariamente son las soluciones más comunes. Luchadoras, nosotras probablemente no vamos a descansar hasta que un conflicto esté resuelto. Somos personas honestas, lo que hace que también las personas nos busquen para ayudar a resolver o a mediar un conflicto. Somos personas amigables y eso nos hace muchas veces ser las personas que naturalmente se buscan para, o sea, normalmente no vamos a ir a buscar a la persona pues que es la más brava, la más furiosa, para que nos ayude a mediar en un conflicto, ¿cierto? Buscamos a las personas que son más amigables, que son más queridas y que probablemente se muestran más empáticas, que fue otra de las palabras que ustedes dijeron. Somos colaboradoras, es decir, que queremos, podemos, y como les decía al principio, muchas veces nos encontramos en el rol de la mediación. Somos emprendedoras y eso quiere decir que con nuestros emprendimientos nos encontramos con múltiples conflictos que necesitan ser resueltos. Sabemos escuchar y eso es clave porque vamos a ver que uno de los aspectos fundamentales para enfrentar un conflicto o mediar en él tiene que ver con ser capaces de la escucha activa, de escuchar activamente. Y escuchar activamente, ahora vamos a ver un poco más acerca de eso, significa no solamente te estoy oyendo, sino que con mi cuerpo hago gestos de que te estoy escuchando, hago preguntas, me intereso, no te juzgo. Sí, la escucha activa tiene unas características, pero si nosotras somos mujeres que escuchamos, pues probablemente lo hagamos muy bien. Somos mujeres que aprendemos, por lo tanto, todas las reflexiones y herramientas que hoy vamos a poner aquí a disposición de ustedes se van a convertir, ojalá, en un aprendizaje. Somos mujeres empáticas, ya habíamos hablado de esto. Somos creadoras, y esto es súper importante porque en la resolución de conflictos muchas veces nos encontramos con dos personas o dos partes que están en conflicto y están enfrentadas, y cada una de ellas propone una solución
que por supuesto no beneficia necesariamente al otro. Y ahí tenemos que ser supuestamente creativas, tenemos que utilizar toda nuestra capacidad creadora para encontrar otras perspectivas o para encontrar otras posibilidades de resolver un conflicto. Somos mujeres libres y eso quiere decir que podemos asumir el rol que queremos y podemos asumir dentro de un conflicto. Somos comprensivas, lo que hará también que muchas personas nos busquen para este rol. Somos mujeres empoderadas de nuestro papel, independientes, y eso es muy importante porque no solamente hablamos de la independencia en términos de una dependencia o no económica, sino también de nuestra independencia de pensamiento. Es decir, tenemos nuestro propio pensamiento, somos capaces de nuestro propio razonamiento y por lo tanto podemos asumir una posición de mediadoras que con seguridad será, digamos que tendrá la menor cantidad como de sesgos posibles. Vamos a escuchar a ambas partes, etc. Somos solidarias, resilientes y triunfadoras. Todas estas, entonces, como les decía y como ustedes ven, factores fundamentales para encaminarnos a hablar un poquito más de este tema, que es la resolución de conflictos. ¿Qué roles podemos asumir nosotras dentro de un conflicto y por qué estas 20 características y más que ustedes han nombrado nos hacen personas muy propicias para asumir dentro de un conflicto el rol de mediadoras? ¿Sí? Quería entonces que hiciéramos como ese pequeño, digamos que ese pequeño abrebocas, ese pequeño ejercicio para entender que quienes estamos hoy aquí tenemos toda la capacidad y tenemos todo el potencial de convertirnos en mediadoras de conflicto y así también reflexionar acerca de cuando nosotras mismas estamos en un conflicto, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar o a qué herramientas podemos recurrir. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Liz, recuerda, porfa, me dices si hay alguna manito levantada. Aquí tengo 4 preguntas para ustedes. La que quiera puede responderlas. La primera pregunta es, ¿has tenido una pelea con alguien y no le volviste a hablar? La segunda, ¿alguna vez te has sentido muy ofendida por por algo que alguien dijo? ¿Te has ido de un lugar tirando la puerta y hubieras querido enfrentarlo de otra manera? Esas son las 4 preguntas con las que vamos a iniciar antes de irnos ya vamos a mirar cuáles las definiciones que nos interesan de conflicto, de mediación, etcétera, pero antes hablemos un poquito acerca de estas 4 preguntas. ¿Hemos tenido una pelea con alguien y no le volvimos a hablar? ¿Alguna vez nos sentimos supremamente ofendidos por un comentario que alguien hizo? ¿Te has ido de un lugar tirando la puerta? Las escucho. Hola, buenas Marta. tardes. ¿Y qué pasa si todas le caen a uno? No, normalmente respondemos a todas estas 4 preguntas que sí, ¿cierto? ¿Hemos tenido una pelea con alguien y no le volvimos a hablar? Sí, yo sí. ¿Alguna vez me he sentido muy ofendida por alguien por algo que alguien dijo? Sí, y no solamente una vez, varias veces. ¿Me he ido de un lugar tirando la puerta? También lo he hecho. ¿Y hubiera querido enfrentarlo de otra manera? La respuesta también es sí. Entonces, es normal que respondamos sí a las 4 preguntas. Entonces, tu respuesta es sí. Sí, para todas las anteriores. Para todas las anteriores. Las demás las escuchamos. Mónica. Hola. Bueno, en algunos momentos de mi vida, todas las 4 anteriores aplicaron. Las viví, pero lo más importante de estas fue que aprendí a sanarme, a ser libre, y eso me llevó a ser libre. Y luego a hacer también reconciliación. No ver el problema, que el problema es el demás, lo tenía, era la otra persona, sino que el problema era también mío. Que si yo cargo eso conmigo, no voy a poder ser libre y no me va a dejar avanzar. Entonces, gracias a Dios, aprendí esta gran lección. Mónica, muy importantes varias cosas de las que tú mencionas. La de sentirte libre, sanar, la reconciliación, y pues me alegra mucho que haya sido, que sea para ti esto una prueba superada.
muchas veces igual nos encontramos con el conflicto y es bueno tener herramientas distintas y creativas para resolverlo, pero tú mencionas algo que es supremamente importante y es el aprendizaje. Tú dices, aprendí, ¿cierto? Y aprendí, nosotros todos sabemos que aprender tiene que ver con la experiencia. Nosotros aprendemos a través de la experiencia. Es decir, que como todas nosotras hemos tenido conflictos, hemos mediado conflictos naturalmente y hemos estado dentro de un conflicto, hemos aprendido a enfrentarlo. La pregunta también aquí es, esta cuarta pregunta, ¿en algún momento hubieras querido enfrentarlo de otra manera? Es decir, pues tirar la puerta es una forma de enfrentarlo, pero esa es la mejor manera de enfrentarlo. Vuelvo y les doy la palabra a ustedes para que nos sigan contando sus experiencias respecto a estas cuatro preguntas. Muchas gracias, Mónica. Heidi. Heidi, adelante. Buenas tardes. Sí, vea, frente a las cuatro preguntas que no le he vuelto a hablar a esa persona, no tengo como eso, no soy rencorosa. Siempre que he discutido pues con alguien, igual he tratado de solucionar los problemas y lo saco adelante positivamente, todo no así. Y alguna vez me he sentido muy ofendida por alguien, sí, muchas veces, pero también hago lo mismo. Trato de enfocarme en lo positivo y para pelear se necesitan todos y no me uno a esa pelea, entonces no la tenía. ¿Te has ido de algún lugar tirando la puerta? De pronto, alguna vez sí lo he hecho, pero no me he dado cuenta porque no he pensado de pronto para reaccionar, pero uno debe pensar primero antes de reaccionar para no hacer las cosas así. ¿Y hubieras querido enfrentarlo de otra manera? Sí, claro que sí. Claro que sí. Si alguna vez lo hice, sí. No, dale, sigue, perdón, es que el audio está como retrasado. Adelante, continúa. Es que está un poquito la... Bueno, entonces vamos a ver dos definiciones, una de conflicto y una de mediación. La definición de conflicto, esta es la definición que encontramos en el diccionario, y dice, es un apuro, una situación de difícil salida, un problema, cuestión o materia de discusión. Entonces, un conflicto, vamos a resaltar de aquí esto de situación de difícil salida, ¿sí? ¿Por qué no es fácil la salida de un conflicto? Porque muchas veces las posibilidades de salida están encontradas o van para lados opuestos. Lo que yo les decía ahorita, les voy a contar, por ejemplo, aquí en esta sesión se valen las anécdotas y se valen las experiencias personales, porque eso es lo que nos va a alimentar la conversación. Entonces les voy a contar algo que está sucediendo en el lugar donde yo vivo. Resulta que uno de mis vecinos no le gustan los perros y le incomoda mucho que los perros ladren. Y algunos otros vecinos pues tienen perros y todos sabemos que los perros ladran. La solución para el señor que no le gustan los perros ni su ladrido es que que el espacio donde vivimos, que la copropiedad prohíba la tenencia de mascotas, que no deberían haber perros acá. Pero los otros dicen que eso es imposible, pues que cómo vamos a prohibirle a las personas que tengan mascotas si ese es pues también su derecho individual. Entonces el señor dice que a los perros hay que enseñarles a que no ladren y que si los perros ladran, tal vez es porque las personas que los tienen pues no los tienen bien o los están maltratando. Entonces dice el vecino que la solución es que cuando uno tenga un perrito, pues nunca lo deje solo, porque cuando los perritos se dejan solos, entonces se angustian y ladran. Y las personas dicen que la solución es pues que el señor entonces se vaya de la unidad si le molestan tanto a los perros, pero que muy buena suerte encontrando un lugar donde no hayan perros. Esa es una situación de muy difícil salida. Les cuento que llevamos en eso más o menos 2 años. Y por supuesto, esa es una situación que no se resuelve, ¿cierto? Entonces, quiero resaltar, les cuento esta anécdota y ustedes ya me contarán también sus experiencias. Quiero resaltar esta frase, situación de difícil salida. Es una situación de difícil salida porque cuando hay partes que están enfrentadas, cada una de ellas quiere la solución o la satisfacción al problema que mejor satisface sus necesidades, ¿sí? Y es muy difícil a veces llegar a una solución distinta
compartida o completamente por fuera de las salidas que ambas partes están proponiendo. Y aquí viene entonces la mediación. La mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren de manera voluntaria, esto es muy importante, voluntariamente recurren a una tercera persona que es imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Al principio les decía, nosotras somos naturalmente mediadoras. ¿Y qué nos hace naturalmente mediadoras? Estas características con las que ustedes se describieron a sí mismas y describieron a sus compañeras. Normalmente, solo estar en el papel de lideresas, solamente eso nos hace ser personas que son constantemente buscadas para mediar en un conflicto. ¿Es así o me equivoco? Cuéntenme su experiencia en ese sentido. A ustedes las llaman, las buscan, les dicen, por favor, ayúdanos, estamos en este problema, estamos en este conflicto, no hemos podido encontrar una salida, necesitamos que nos ayudes a mediar. Cuéntenme. Mónica, dale. Hola. Hola. Es cierto que en el día a día nos encontramos con este tipo de situaciones, pero también tenemos la capacidad, gracias a Dios, estamos dotadas, la mayoría, con la capacidad de buscar estrategias, mecanismos para llegar hacia la otra persona. Este mecanismo de sensibilización, la mejor parte acá es escuchar a la otra persona. Primero, antes que nos escuche, nosotros escucharla. Porque como decimos anteriormente, mencionamos que somos personas que sentimos empatía. Entonces, ahí donde tenemos que poner en desarrollo, en práctica, todos estos valores y conocimientos de los cuales nosotros pues, estamos fortalecidos con esto, ¿cierto? Y Así es. llegarle a la otra persona, ponernos en sus zapatos, ¿cierto? Y ya buscar los mecanismos de que esta persona, de sensibilizarla, que esta persona termine teniendo su propia mascota hasta tal punto. Es que Ay, tenemos Mónica, es que ojalá esa tenemos, fuera la salida. lo que pasa es que tenemos a veces, es la forma como le llegamos a los demás. Es saber llegarle a la otra persona. No podemos llegar a bruscamente, no podemos llegar a juzgar, ni podemos llegar a imponer. Es que escuchémoslo, tomémonos un tinto, hagámonos amigos, vamos a De acuerdo. conocernos, vamos a indagar y en medio de ese conocimiento, ese reconocimiento con la persona, es que encontramos la solución, a las posibles soluciones a un conflicto que uno lo ve tan difícil de solucionar. De acuerdo contigo, gracias, Mónica. Bueno, vamos a quedarnos entonces con 3 palabras de esta definición de conflicto. Perdón, 4 palabras. Situación de difícil salida. Recordemos esas 4 palabras. Y respecto a la definición de mediación, recordemos esto. Primero, es un proceso, es decir, que no es un asunto de resolución en un solo paso, sino que requiere varios pasos y varios momentos. La mediación requiere también que las partes que están en conflicto recurran voluntariamente a nosotros como una persona imparcial para ayudar a llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambos, ¿sí? Quedémonos entonces con eso de la definición de conflicto y la definición de mediación. ¿Qué características tiene un conflicto? Normalmente un conflicto es la manifestación de un problema que necesita ser resuelto. El conflicto es, digamos que cuando ya hablamos de un conflicto es porque el problema se ha manifestado, ¿cierto? El problema se ha manifestado y entonces ahí necesita solución.
puede que haya unas señales que nos muestran que algo va a convertirse en un conflicto. Nosotros intuimos, ¿sí? Y cuando conocemos a nuestros vecinos, cuando conocemos a las personas de los grupos a los que pertenecemos y con los que trabajamos, en mi caso, por ejemplo, cuando conocemos a los estudiantes, a los compañeros de trabajo, uno empieza a intuir que hay señales, uno dice, esto se puede volver un conflicto, ¿cierto? Uno empieza a percibir algunas cosas que pasan, algunas actitudes, algunas palabras que se usan, y uno dice, esto va a convertirse en un conflicto. Entonces, el conflicto es la manifestación de un problema, es decir, ya hay un problema y se manifiesta, y es un problema que necesita resolución. Muchas veces se presenta por incompatibilidad de necesidades e intereses, es decir, muchas veces las personas que se enfrentan en un conflicto, ¿sí? O tienen intereses distintos, uno busca una cosa y el otro otra, o necesidades distintas. Yo necesito esto y yo necesito esto, ¿sí? Un ejemplo de eso, supongamos que hay un aguacate, hay un solo aguacate, ¿sí? Y tenemos 2 hijos. Un hijo se quiere comer el aguacate, quiere el aguacate para comérselo, lo necesita porque va a hacer una receta con ese aguacate. Y la hija lo necesita para su clase de biología, para llevarlo al colegio al otro día. Ahí hay necesidades distintas, ¿sí? Necesidades. Y mediar ahí implicaría encontrar una tercera solución que no sea ni cómetelo ni llévatelo, ¿cierto? Una tercera solución distinta y creativa, o implicaría que las partes lleguen a un acuerdo y ellos mismos encuentren una tercera solución. Ahora, muchas veces el conflicto se presenta es por una incompatibilidad de intereses. Yo tengo este interés mientras que esta persona tiene este otro interés, ¿sí? Si me voy por mi interés, pues digamos que de alguna manera yo gano y el otro pierde. Y en la mediación, en la resolución de conflictos, siempre, siempre, siempre esperamos que haya un gana-gana. Es decir, ni tú pierdes, ni yo gano, ni yo gané este conflicto. No, siempre esperamos en la resolución de conflictos que haya un gana-gana. Es decir, que surja una posible tercera opción o cuarta opción, etcétera, una posible opción que deje a ambas partes satisfechas. Muchas veces la resolución parece imposible para una o más de las partes implicadas. Muchas veces cuando yo estoy metida dentro de un conflicto, digo, esto no se puede resolver, esto definitivamente no se puede resolver. Y muchas veces eso es lo que hace, por ejemplo, que si yo tengo una pelea con otra persona, pues yo simplemente deje de hablarle, ¿cierto? Y ahí pues perdí un contacto, perdí un amigo, perdí un colega o perdí una persona que probablemente es valiosa, con la que probablemente yo podría convivir y coexistir de otra manera, porque más bien yo me alejo, ¿cierto? Dejo de hablarle a la persona, por eso les ponía esa pregunta al principio, ¿cuántas veces hemos tenido una pelea y más bien nos hemos alejado de esa persona? Y es porque nos parece imposible que ese conflicto que se ha presentado se resuelva. La resolución implica encontrar soluciones que satisfagan la necesidad de todos los implicados, que es lo que les decía, o sea, solucionar un conflicto, resolver un conflicto, implica que encontremos una alternativa que satisfaga a ambas partes, donde ambas partes queden contentas. Es decir, no significa tú ganaste y tú perdiste, ¿cierto? Sino cuál es la solución, cuál es la resolución que podemos encontrar para que sea un gana-gana y nos alejemos de esa lógica y de esa postura del ganador-perdedor. Ahora, vamos a la mediación. Tiene como característica principal que es una negociación cooperativa. O sea, sí, la mediación, el mediador va a ayudar a negociar y va a dirigir y va a orquestar una negociación, pero es una negociación cooperativa, o sea, las partes, todas las partes que están conversando y que están participando de la mediación tienen que cooperar. Si una de las partes decide que se retira del proceso, entonces ahí no hay forma de cooperar, no hay forma de cooperación y pues es mucho más difícil que el conflicto se resuelva o que se llegue a una posibilidad, ¿cierto?, de seguir adelante. Promueve una solución en la que las partes implicadas ganan un beneficio. Es decir, cuando hablamos de resolución de conflictos, queremos decir,
las partes involucradas en ese conflicto quedan satisfechas, ganaron algo que es beneficioso. Ambas ganaron algo que es beneficioso, ¿sí? Es beneficioso tanto para el uno como para el otro. Muchas veces, como el conflicto parece imposible de resolver, estamos como cegados a las únicas dos opciones que nos proponen las partes que están enfrentadas y no se nos dificulta ver una tercera opción. Por eso el papel del mediador es fundamental, porque como una persona tercero que probablemente es ajeno al conflicto, que tiene una actitud empática hacia ambas personas o hacia las partes involucradas, puede percibir otras alternativas y proponerlas y llevarlas a la negociación. Es una vía no adversarial, esto quiere decir que no, la mediación no busca en ninguna medida que las personas se conviertan en adversarios o continúen siendo adversarios, sino que quiere proponer el gana-gana y evitar así esa posición o esa postura de ganador-perdedor. Es decir, un mediador no es un árbitro. Un mediador no dice tú ganaste, tú perdiste, tú lo hiciste bien, tú lo hiciste mal. Un mediador busca siempre opciones que generen beneficio para las partes o para las personas que están en conflicto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario o alguna experiencia que ustedes quieran compartir respecto a estas definiciones y características del conflicto y de la mediación? Las escuchamos. Si tienen alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos un grupo de 15 mujeres y hemos tenido conflictos, como me imagino que en todas las organizaciones, hemos tenido conflictos y hemos tratado. De hecho, yo soy vocal y me designaron como ser mediadora frente a un que se presentaba pues algún conflicto. También pertenecía al comité de convivencia. Y hemos optado por sí, como usted nos lo explica muy bien, mirar la problemática, analizarla bien a fondo antes de empezar a actuar y hacemos eso. Miramos las partes y miramos cada uno, buscamos la solución y eso hemos estado haciendo. Por ejemplo, es en el trabajo que nos encontramos, que las unas no entienden con la otra, entonces votamos por decirles, por ejemplo, usted, si este grupo se entiende más, trabaja por la mañana, el grupito que se entienda más, y el otro grupo trabaja por la tarde, para que no haya ese conflicto. Pues no hemos tenido algo así grave, no, pero lo hemos solucionado muy bien usando esa metodología de no juntar las que no se entienden con las que, bueno, con las otras, las que son un poquito rebelditas, y nos ha funcionado muy bien. ¿Cómo es tu nombre? No te pregunté tu nombre al principio. Heidi Giraldo de Asume Mío. Heidi, yo te hago una pregunta. Sí. ¿Cuál es el conflicto que se presenta entre ellas? No se entienden para trabajar. Por ejemplo, uno no entendemos. Unas dicen, es que yo trabajo más duro que la otra, o sea, yo tengo más capacidad que otra que tiene, bueno, o sea, más edad, o bueno, unas tienen más energías para el trabajo que otras. Entonces, lo que hacemos es eso. Las que tengan más que por la edad o porque tengan alguna dificultad para trabajar en el trabajo, digamos, del campo que es durito, entonces hacemos eso. Las separamos, las que tienen la buena energía, el trabajo más duro, y las que tienen poquita capacidad para trabajar, le damos lo que es la de hierbar o que sembrar. Eso es como lo que hemos tratado de hacer. El conflicto en sí ha sido por eso, porque unas dicen, pues que yo trabajo más que la otra. Hay que mirar las capacidades de cada cual. Sería eso. Y ellas quedaron satisfechas con esa mediación. Sí. Tratamos de dividir el grupo, pero no dividirlo en sí, sino dividir el trabajo. A cada una le corresponde un rol, y si usted tiene la capacidad de revolver, mezclar, digamos, los abonos y cosas, hágale.
pues todo el trabajo duro. Y las que no pueden, entonces a esas les damos y quedamos muy a gusto todas así, dividiendo el trabajo para que no haya ese conflicto. Perfecto, o sea, no hubo necesariamente ni un ganador ni un perdedor, ni es que se esté evitando el conflicto, sino que entre las partes se pusieron de acuerdo y encontraron una vía distinta, que es la distribución del trabajo de acuerdo con las capacidades. Exacto. Muy bien, gracias, Hey. ¿Alguien más que nos quiera compartir de pronto una experiencia o alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que hasta ahora hemos compartido? ¿Hay alguna manito levantada o continuamos? Continúa, María, no hay manito levantada. Listo. Entonces voy a proponerles 3 premisas básicas, como digamos que 3 puntos de partida, 3 puntos esenciales, 3 puntos que vamos a tener en cuenta de ahora en adelante siempre que hablemos de conflicto o nos enfrentemos con un conflicto o nos encontremos en el rol de mediadoras. Y la primera de ellas es esta: el conflicto representa una oportunidad, es decir, el conflicto puede ser positivo, negativo, puede ser destructivo o puede ser constructivo. Y si el conflicto puede ser positivo, pues entonces busquemos siempre la oportunidad para que lo sea. Y si puede ser constructivo, busquemos siempre la oportunidad para que lo sea. El conflicto no necesariamente tiene que ser negativo y no necesariamente tiene que ser destructivo. Lo que representa es una oportunidad de una manera creativa, encontrar una forma de seguir adelante. Puede ser seguir adelante con una relación, puede ser seguir adelante con el trabajo, puede ser seguir adelante con una tarea, puede ser encontrar distintas y diversas maneras de enfrentarnos a una actividad, etc. Entonces, el primer punto es: el conflicto siempre representa una oportunidad. Y como puede ser positivo, busquemos que sea positivo. Y como puede ser constructivo, busquemos que sea constructivo. Es decir, que nos permita y que se convierta en una base para construir una relación distinta, una relación de empatía, de confianza, de responsabilidad, etc. ¿Sí? Siempre el conflicto tiene la posibilidad también de ser negativo. Pero si también puede ser positivo, pues ¿para qué irnos por ese lado, cierto? Si el conflicto siempre tiene la posibilidad de ser constructivo, ¿para qué irnos por el lado destructivo? Nosotros sabemos que hay conflictos que se quedan sin resolución o que por tener una mala resolución se vuelven conflictos destructivos, pero también sabemos que hay conflictos que bien manejados y que bien mediados se vuelven en una posibilidad de construir no solamente algo distinto, sino muchas veces incluso mejor. Muchas veces cuando nos encontramos con el conflicto y pensamos, esto no tiene salida, es muy difícil para nosotros ver que esa situación pueda llevarnos a mejorar. Pero lo cierto es que cuando vemos el conflicto desde el lado de la oportunidad, nos damos cuenta que la construcción que puede hacerse normalmente implica o representa un avance, mejorar, fortalecer, etc. Entonces esa es nuestra primera premisa. El conflicto representa una oportunidad. La segunda: nuestros desacuerdos y diferencias personales son parte de la vida. Es decir, el conflicto por desacuerdos y por diferencias que constituyen, digamos que nuestro ser, nuestros asuntos más íntimos, muchas veces incluso nuestra personalidad, son parte de la vida. Por lo tanto, el conflicto es parte de la vida y es un asunto esencialmente humano. O sea, los problemas muchas veces generan conflictos y los conflictos pueden o no resolverse y pueden resolverse en la vía de lo constructivo positivo o en la vía de lo negativo destructivo, ¿sí? Siempre tendremos desacuerdos y diferencias con las personas con las que compartimos. Incluso muchas veces nos encontramos que esos desacuerdos y diferencias son todavía más grandes con las personas entre más cercanas son a nosotros. Por ejemplo, con nuestros familiares, con nuestros hijos, hermanos, con nuestros padres, con nuestras parejas. Los desacuerdos y diferencias a veces se vuelven problemáticos, ¿cierto? A veces se vuelven problemáticos y nos generan conflicto. Y muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, un desacuerdo o una diferencia en la pareja,
es muy difícil que una tercera persona venga a mediar. Entonces ahí la mediación se vuelve supremamente compleja, porque normalmente esos son asuntos que nosotros sentimos que tenemos que resolver por nosotros mismos, que tenemos que buscar la solución creativa entre esas dos personas y no buscar un mediador. Muchas parejas son muy abiertas a que a que un tercero les ayude a mediar, pero muchas otras veces no. Y recuerden que siempre se necesita que haya consenso entre las partes, es decir, que ambas partes digan, yo quiero que usted venga y me ayude. Entonces, esta es la segunda premisa. Nuestros desacuerdos y diferencias personales son parte de la vida. Y la tercera premisa es que es un error evadir los conflictos. Es decir, cuando yo, la primera pregunta que les hacía, cuando yo peleo con alguien y le dejo de hablar, estoy evadiendo el conflicto, ¿sí? Cuando yo, en vez de resolver cualquier cosa que sea que me hizo sentir tan furiosa, me voy y tiro la puerta, estoy evadiendo el conflicto. Cuando alguien me dice algo que me molesta y me ofende, y yo no se lo digo, no le hago saber que me ofendió o que me hizo sentir incómoda, estoy evadiendo el conflicto. Y muchas veces nos volvemos muy hábiles, nosotras nos volvemos muy hábiles para evadir los conflictos y lo confundimos con resolver. Muchas veces lo evadimos y decimos, no, yo ya lo resolví. Y ya lo resolví, fue no le volví a hablar. Y eso no es resolver, eso es evadir, ¿cierto? Entonces, siempre es un error evadir los conflictos. Esas son nuestras tres premisas básicas o nuestros tres puntos básicos respecto al conflicto. Se los voy a volver a decir. Es un error evadirlos, nuestros desacuerdos son parte de la vida y el conflicto representa una oportunidad. ¿Alguna pregunta o comentario sobre estos tres aspectos básicos respecto al conflicto? Sobre todo me interesa mucho que hablemos de que muchas veces pensamos que lo resolvimos y lo que estamos haciendo es evadiendo. ¿Qué piensan de eso? ¿Se han dado cuenta de pronto de esto en sus experiencias personales o laborales o familiares? Las escucho. Mariluz. Mariluz, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que una de las cosas que suceden muy, pues, que para nosotros uno dice que son comunes dentro de las organizaciones es evadir los conflictos. Muchas veces no se enfrentan o no se discuten en grupo, sino que eso a veces pasa a ser como tipo chisme, porque se murmura dentro de una con otra, pero a veces no se trae pues como a la mesa y decir, bueno, resolvamos esa situación. Entonces yo creo que es pues como muy interesante este punto porque a la vez nos llama como a eso, a enfrentar las situaciones para cortar los problemas, porque yo creo que la manera de resolver pues como las dificultades es el diálogo y es poder traer eso y poder conversar y poder mirar las diferencias, pero saber que somos un equipo y que podemos continuar. Gracias, Mariluz. Tú traes algo muy importante y es que muchas veces preferimos no abordar esas conversaciones difíciles porque son incómodas. Muchas veces lo que nos lleva a evadir un conflicto es que nos hace sentir incómodos tener esa conversación con la persona que, por ejemplo, nos ha ofendido o con la que no estamos de acuerdo o con la que finalmente pues, nos encontramos como en ese conflicto. Y se genera lo que tú dices, se vuelve un chisme, es una cosa que se convierte como en un rumor, pero que no se enfrenta. Y normalmente es porque esa conversación que nosotros sabemos que podemos tener nos parece incómoda, nos parece incómodo tener que decirle a la otra persona, incluso nos parece incómodo decirle a las otras personas que nos han ofendido. Y muchas veces nos pasa que alguien nos hace sentir incómodas o nos ofende con su comportamiento, con su actitud o con sus palabras, y nosotros para no
tener esa conversación difícil, entonces más bien no le decimos a la persona que nos ha ofendido, que nos ha hecho sentir incómodas, o que nos ha, pues sí, que nos ha incomodado con su comportamiento, con sus palabras, ¿cierto? Muchas veces entonces más bien nos alejamos de esa persona, ¿sí? Y decimos, bueno, ya lo resolví el conflicto porque me alejé. Pero ¿qué pasa si no le dijimos nunca a esa persona qué era lo que nos hacía sentir incómodos, qué era lo que nos hacía sentir ofendidos o qué era lo que nos hacía sentir mal? En el caso, este caso pues lo traigo a colación porque en la universidad, ¿cierto? En la universidad eh, hemos tenido que aprender a manejar muchos casos que tienen que ver con el acoso. Y muchas estudiantes y muchos estudiantes lo que nos dicen cuando llegan donde nosotros a contarnos que algo incómodo ha sucedido es, pues yo lo que hice fue que me alejé o cancelé el semestre o me cambié de grupo o no volví a ver clases con tal persona o con tal otra persona, ¿cierto? Y muchas veces es porque no sentimos que podamos, porque, ojo, muchas veces estamos frente a una persona que está en una posición de poder y no tenemos necesariamente, ¿cierto? Como la posibilidad de ir y decirle a esa persona, venga, hablemos, porque es que esto pasó, usted me ofendió, esto está sucediendo y a mí me hace sentir incómoda. Y ahí es importante que venga un tercero y que nos acompañe en esa conversación, que nosotros podamos decir con otra persona que nos haga sentir seguros y tranquilos y en confianza, esto es lo que pasa, esto es lo que me ofende, ¿sí? Muchas veces seguramente nos ha pasado. Sí. Yo quería pues como hacer un comentario porque igual yo sé que hay algunas compañeras también pues de los diferentes grupos conectadas. Yo creo que hay unas situaciones que afectan las organizaciones. O sea, yo creo que hay situaciones que son a nivel personal, ¿cierto? Que son a nivel personal, una con otra, pero hay otras situaciones que se presentan y que yo sé, de pronto yo me imagino por qué se está presentando ese problema, pero más sin embargo no hablo o no llamo, por ejemplo, a una reunión a todo el grupo y se expone la situación. Y ese problema sigue repetitivo. Y al fin, como dice usted, entonces no lo enfrentamos, no lo hablamos, no lo dialogamos, más sin embargo nos sigue afectando. ¿Y por qué? Por evadir el conflicto, por decir, quizás se enojen las implicadas, tal cosa. Pero yo creo que hay que enfrentarlo y hay que salir de la situación. Pues yo creo que esta capacitación es muy importante y que ojalá todas podamos tomarlo y llevarlo y hacerlo realidad en nuestras organizaciones. Sabes que es importante, muy importante lo que tú dices, que cuando se vuelve repetitivo, muchas veces parece que es parte, por ejemplo, en las organizaciones, ¿cierto? Y por ejemplo, en grandes empresas también esto sucede en todo tipo de organizaciones humanas. En las grandes empresas hay asuntos que se quedan sin resolverse durante tanto tiempo que se vuelven casi que parte de la cultura organizacional. Entonces, cuando alguien nuevo llega, se le advierte como, aquí las cosas son así, aquí, cuidado, aquí no se le puede decir al jefe, no se le pueden hacer sugerencias al jefe porque es que como que no se lo toma bien, no se lo toma bien, entonces es mejor que no le digamos nada, ¿cierto? Y se empiezan a volver como parte de la cultura organizacional porque muchas veces tenemos temor, por ejemplo, de que haya represalias, de que las personas se enojen con nosotros. Bueno, voy a continuar. Listo, me dice Mónica sí. tiene la manito levantada, perdón, María. Mónica, adelante, adelante, Mónica. Sí, hola. Pues algo que a mí me parece muy interesante, a veces muy importante, que este tipo de cosas también sucedan tanto como dentro de la organización como en cualquier grupo, ¿cierto? Porque así aprendemos también a, a hacerle frente a estas situaciones, a, a quitar, como eliminar paradigmas, digámoslo así también, que se vienen creando. Y a veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de enfrentarnos a estas situaciones, también nos sirve para nuestro proceso de aprendizaje,
De igual manera, es de también otro medio, otra forma que tenemos para poder ayudar a la otra persona, porque hay veces esto se convierte como en un problema o una enfermedad, por así también no decirlo, de la otra persona, que siempre es como un consecutivo que hace ya parte de ella misma. Y entonces cuando se presentan estas situaciones de conocer a la otra persona, también tenemos la oportunidad de ayudarla a salir de eso para que todo cambie entre las partes. Entonces, exacto, que no se vuelva una cosa repetitiva. Sí, y no tampoco lo podemos ver como a veces como el lado malo, que no es que no pueden haber conflictos, sí, hay que evitarlos, pero eso nos sirve también para aprendizajes, grandes aprendizajes para avanzar, para conocernos, para moldearnos, para reconocernos. Mónica, hay algo que tú dices que es importante y es que, pues, por supuesto no hay que temerle, digamos, al conflicto, pues en cuanto es natural. Yo diría que ni siquiera evitarlos, sino prevenirlos, porque como decíamos ahorita, muchas veces nosotros pues entendemos que hay un problema o unos problemas de base y que pueden convertirse en un conflicto. Antes de que se conviertan en conflicto, nosotros podemos también entrar a resolver. Entonces, muchas veces podríamos evitarlos, pero muchas veces también podríamos como adelantarnos al problema, ¿sí? Antes de que se vuelva un conflicto. Voy a continuar. Hay muchas, digamos que muchas propuestas que nos hablan de cómo escala un conflicto, ¿cierto? Y esta es una de ellas que quería pues como mostrarles y de pronto saber si ustedes lo han experimentado, pues yo diría que que todos lo hemos experimentado de alguna manera. Entonces quería compartirles esta escala del conflicto como con sus respectivos y distintos escalones y que hablemos un poco acerca de qué significa cada uno de ellos y cuáles son como esos asuntos, esas frases, esas palabras que acompañan cada una de estas escalas del conflicto, porque nosotras sabemos que el conflicto escala, o sea, el conflicto muchas veces aparece incipiente o se muestra como, bueno, esto podría volverse un conflicto, luego el conflicto aparece y ahí puede que no sea un conflicto, digamos que de pues como de gran tamaño, de gran envergadura, pero si el conflicto no se resuelve, va escalando, va escalando, va escalando, va escalando, y finalmente llegamos al último momento de la escala, que es el de la polarización, que es donde ya nos parece, digamos que ahí es cuando los seres humanos sentimos que hay un mayor nivel de imposibilidad de resolver el conflicto. Lo que queremos decir con esta escala es que en los primeros escalones del conflicto, el conflicto se resuelve de una manera más simple, mientras que en la medida que vamos subiendo, sentimos los seres humanos que estamos involucrados en el conflicto que es cada vez más difícil de resolver. Entonces, empecemos por el primer escalón, esa primera escalita, que es el desacuerdo. Normalmente cuando un conflicto está en ese punto, pues está en ese punto del desacuerdo. Denme un segundo, por favor. Denme un segundito, qué pena con ustedes. Que tengo aquí como un problema con el computador. Denme un minutito.
Hola, qué pena con ustedes. Ya regresé. Discúlpenme que es que no sé qué le pasó aquí a mi computador. Les voy a volver a compartir pantalla y me confirman, por favor, cuando estén viendo. Ya, María. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces estábamos en esta escala del conflicto. Cuando hablamos de un desacuerdo, pues simplemente estamos diciendo, digamos que vamos a tratar como identificar qué están diciendo estos muñequitos acá. Simplemente pues no estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Vemos las cosas de manera diferente. Yo veo las cosas de una manera, tú ves las cosas de otra manera. Es un desacuerdo, tenemos un desacuerdo. Cuando tenemos un desacuerdo, muchas veces lo que tenemos son opiniones encontradas. Las opiniones encontradas nos generan un problema y es que si yo opino que tal cosa y Mónica opina que tal otra cosa, ¿sí? Ahí casi que no podemos hacer nada, porque la opinión no es yo no le puedo decir a Mónica, no, cambia de opinión, porque es que no me gusta tu opinión, ni Mónica me puede decir a mí, cambia tu opinión, porque es que tu opinión no me gusta. Y como estamos hablando de opinión, no podemos decir que ninguna de las dos tiene la razón. Esa es la opinión de Mónica y esta es mi opinión. La opinión es muy difícil, es muy complicada, porque la opinión no nos representa una conversación. La opinión normalmente lo que hace es que nos pone en desacuerdo. Entonces, este primer nivel o esta primera escala del conflicto es el desacuerdo. El segundo es la personificación. ¿Qué quiere decir personificación? Cuando llegamos a este nivel estamos señalando a una persona particular, ¿sí? A una persona particular. Es tu culpa, por ejemplo. Esto que está pasando es tu culpa. Ese es el nivel de la personificación. Esto es culpa tuya, esto que está sucediendo, ¿sí? En el tercer nivel, el problema se expande. El problema se expande y normalmente una persona puede decirle a la otra como, es que no es la primera vez que esto pasa, ¿cierto? Es que esto ya ha pasado varias veces. Entonces el conflicto escala un pasito más. En estos primeros tres niveles, digamos que todavía estamos a tiempo de hacer una resolución que sea relativamente sencilla, pero de aquí en adelante la resolución se vuelve un poco más compleja. ¿Por qué? Porque en este cuarto escalón el diálogo se abandona, es decir, ya simplemente no volvemos a hablar y yo puedo decir o el otro puede decir, ¿para qué? O sea, yo, ¿para qué sigo diciéndole a esta persona? No sé, lo que sea, si esa persona no me escucha, si va a seguir actuando de la misma manera, entonces simplemente el diálogo se abandona y cuando el diálogo se abandona, pues normalmente ahí es cuando necesitamos de un tercero que venga a mediar porque es necesario que las personas vuelvan a encontrarse y que se encuentren para que vuelvan a reconstruirse los lazos de confianza que normalmente en este cuarto nivel se han roto o están por lo menos muy heridos o muy fragmentados. En el quinto nivel ya estamos hablando entonces de enemigos, ¿sí? Y en este nivel es donde empiezan a suceder mucho los chismes, los rumores. Yo le digo a los otros, esta persona definitivamente, con esta persona no se puede contar, esta persona no es honesta, por ejemplo, o esta persona... mmm, no, esta persona es muy perezosa, con ella no contemos, y entonces se empieza a descartar a la otra persona y vamos a esta escalita que es en la que ya nos hacemos como enemigos del otro. Aquí también es importante la mediación porque miren, desde el cuarto punto, como les decía, hay que empezar a reparar relaciones de confianza. Cuando tenemos un desacuerdo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un desacuerdo con alguien, que es este primer nivel, muchas veces podemos resolverlo nosotros mismos. Claro, tenemos que salirnos de la lógica, quiero convencerte de mi opinión o yo quiero convencerte de mi opinión. Tenemos que salirnos de esa lógica y encontrar una alternativa, ¿sí? Ahí todavía nosotros podemos hacerlo de manera relativamente sencilla. Cuando yo culpo al otro, cuando le digo es que esto es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, aún ahí tenemos manera de resolverlo. Cuando yo le digo, pero es que otra vez hiciste esto, otra vez esto, ya van 3 veces, ya van 4 veces, ya van 5 veces,
ahí todavía tenemos nosotros posibilidad de repararlo, de resolverlo por nosotros mismos. Pero cuando el diálogo se abandona, o sea, cuando yo ya no estoy hablando con el otro, es muy difícil que nos encontremos a conversar. Sobre todo porque en este siguiente nivel, en el que yo ya considero a la otra persona mi enemiga, es muy difícil que yo vaya a acceder a conversar con ella. La hostilidad sería el siguiente nivel. La hostilidad puede ser, digamos que aquí puede haber incluso agresiones tanto verbales como físicas. Y finalmente el último nivel en la escala del conflicto es la polarización y es definitivamente yo me separo, ¿cierto? Me separo absolutamente del otro o de eso otro que me genera inconformidad o incomodidad. Y en el punto de la polarización es cada vez más difícil que haya una reconciliación o que haya una resolución. Y ahí las personas que median, ahí las mediadoras, ahí ustedes en su papel de mediadoras tienen un trabajo bastante complejo, porque no solamente es hacer que las partes se encuentren, ¿sí? Sino como de alguna manera recorrer los pasos hacia abajo, ¿sí? O sea, mostrarle a las personas que todo esto pudo haber empezado por un desacuerdo, pero que fue ascendiendo hasta convertirse en una polarización. ¿Alguna pregunta o comentario respecto a esta escala del conflicto que estamos viendo acá? ¿Ustedes lo han vivido, lo han vivenciado, han tenido experiencias en este sentido? ¿Están de acuerdo con que el conflicto escala y cuando llega a este nivel de la polarización es cada vez más difícil mediar o resolver? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Voy a dejarles de compartir un momento para poder verlas. ¿Alguna quiere hacer algún comentario, compartirnos una experiencia respecto a esto? Es que ahí es donde retomaría lo que anteriormente habías dicho, Sí. que al problema no hay que huirle, hay que enfrentarlo y siempre buscar las posibles soluciones a este, ¿cierto? Entonces, y estas escalas, eso es lo que debemos de evitar, que crezcan, que asciendan, porque si ascienden, ahí va la trascendencia, van a trascender, y cuando trascienden es donde ya se hace un daño más grande, porque no solamente se va a ver una parte, ya no van a ser dos partes, sino que van a ser muchas partes. Es como cuando una naranjita empieza a dañar si la dejamos dentro del costal con las otras. Entonces, ese retomar eso. Muchas gracias, Mónica, por tu comentario. Así es, estoy de acuerdo contigo en que una vez un conflicto escala o lo dejamos escalar, es cada vez pues, más difícil su resolución. ¿Alguien más quiere compartirnos una experiencia en este sentido? De pronto, ¿cómo han vivido ustedes como esos distintos momentos del conflicto? ¿O han vivido algún conflicto que haya escalado hasta el punto de la polarización? Las escuchamos. Están muy calladitas. Si quieren para intervenir, enciendan Bueno, sus cámaras. yo quería comentarles pues algo como experiencia, ¿cierto? Sí. Eso es pues muy personal, eso es algo muy personal, que nosotros lo aplicamos pues como dentro del hogar y que pronto les puede servir. Bueno, Que sí, una de esas soluciones creativas y diferentes que no se sí, parecen a vea, nada. por ejemplo, ellos dicen que yo soy es que una matriarca, pero O sea, no, sino que, por esta es una ejemplo, solución que tú implementaste en tu familia. sí, vea, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y ellos Sí. pues ya están adultos, ¿cierto? Más sin embargo,
ellos viven con nosotros, o sea, somos pues toda la familia, somos 6 personas. Pero cuando tenemos una dificultad o yo como mamá veo que hay una dificultad y que eso se va a volver un problema más grande, yo inmediatamente digo reunión. Yo digo así, reunión. Entonces en mi todos se alertan y dicen, ay, ¿qué pasó? O sea, ellos dicen siempre, esa es la expresión de ellos, ay, Dios mío, ¿ya qué pasó? Así siempre dicen, pero todos se van y se sientan en el comedor. Entonces todos nos sentamos en el comedor, en la mesa, y ahí exponemos la dificultad que se está presentando o lo que yo percibo como problema para más adelante, ¿cierto? Yo digo, bueno, muchachos, vamos a hablar esta y esta situación, Julano tal cosa, Julano tal cosa. Entonces, yo creo que eso no debe continuar así acá en la casa. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? Ya los escuchamos ellos, a los que están pues implicados en el, ellos lo exponen y llegamos a los acuerdos. Bueno, entonces usted qué es lo que se compromete, usted a qué se compromete, usted a qué se compromete, porque esta condición no puede seguir así. Entonces ellos ya hacen su compromiso y nosotros vigilamos que lo cumplan. Entonces esa es una manera de que acá en la casa no surjan pues como dificultades. Tampoco pues somos la familia perfecta, ¿no? Es algo que yo he implementado desde niños. Desde niños siempre nos sentamos en la mesa y esa es la hora que ellos pues ya están súper grandotes pues y adultos, ¿cierto? Cada uno tiene sus vidas, pero sin embargo lo seguimos haciendo. Entonces de pronto eso puede servir. Listo, reunión, exposición, escucha y acuerdos. Gracias, gracias Mariluz. Esa es una de esas maneras únicas que cada uno de los grupos, por ejemplo, familiares, tiene de resolver los conflictos que aparecen. ¿Alguien más quiere compartirnos alguna experiencia que tenga que ver con la escala del conflicto, con estos conflictos que empiezan pequeños, probablemente como un desacuerdo y que pueden escalar hasta convertirse en polarización? María, y otra de las cosas pues que yo pienso y aplico también es lo siguiente, que debemos de buscar los espacios y el lugar indicado para hablar con la persona, porque hay veces tratamos nosotros también de ridiculizar, de opacar a la otra persona en público. Y hay veces que eso agranda este conflicto, agrandaría esta escala, ¿cierto? Personalmente considero que es llevar esto a mejores términos. A las personas en el momento sí, entonces ser muy sensato, respirar, tratar de controlar las emociones y en el momento no es que uno tenga que callarse, el uno callar no significa de que le está bajando la cabeza a la otra persona, no, sino que es que si la otra persona se equivocó, ¿por qué vamos a agrandar la situación? Si en la mayoría de los casos esto lo podemos postergar para otro espacio, sentarnos, reflexionar frente a esta situación y la otra persona con más fácilmente nos escucha y ella misma reconoce el error, se reconoce el error en el que se está incurriendo y así posiblemente evitaría volverse a repetir. Pero si lo ridiculizamos delante de la gente, van a haber mecanismos de defensas y es lo que queremos evitar. Entonces, siempre tiene que haber otra persona más sensata para evitar todo esto. Gracias, Mónica. Tocas un punto muy importante y vamos a desarrollarlo a continuación. Y es, ¿qué es lo que hacemos cuando nos encontramos con un conflicto? Bien sea que estemos dentro de él o bien sea que seamos llamados a él como mediadoras. ¿Qué es lo primero que hacemos y cuáles son como esas, digamos que esos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos siempre de frente con un conflicto? Teresa, adelante, mientras logro compartirles otra vez pantalla. Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo soy conciliadora en Equidad y me ha tocado pues apoyar a las personas en varias situaciones de dificultades en desacuerdo, porque no digamos que son conflictos, sino desacuerdos. Uno tiene que estar pues predispuesto como a escuchar a la persona,
colocar unas reglas del juego en el momento de que uno inicie una conciliación o una mediación. Primero que todo, poner las reglas del juego, porque llega un momento que ahí donde se va o en el lugar donde se vaya a llegar al acuerdo, siempre ahí es que esperan el momento para expresarse, para decir, y a veces ellos buscan solucionar un desacuerdo o un conflicto, pero resulta que ellos tienen que decirse muchas cosas más. Y en ese momento de la conciliación, tiene uno a veces que darle el espacio para que ellos expresen de una manera cordial lo que tienen ahí reprimido. Alguna compañera estaba diciendo hace poco que uno tiene que escucharlos, y sí, uno tiene que escucharlo y tratar de mediar entre las dos partes, que el uno hable primero y el otro escuche, porque muchas veces se desborda en ese momento y se le sale a veces de las manos al mediador o al conciliador. Entonces la escucha activa, ceder la palabra y los acuerdos, hacer los acuerdos al momento de iniciar la conciliación. Por lo menos a mí me ha funcionado así Claro. hacer. En tu experiencia como conciliadora, seguramente te has encontrado en más de una ocasión con esa situación en la cual pues las personas, así sean invitadas, por ejemplo, a expresarse con respeto respecto al otro, pues no lo hacen, ¿cierto? Tú te habrás enfrentado con esa situación seguro muchas veces, y ahí es muy importante lo que tú dices, y es que el mediador actúe también como la persona que garantiza que el respeto se mantenga en la conversación, porque sin respeto, como vamos a ver apenas yo logre compartirles pantalla, pues es imposible avanzar en una conversación que permita la mediación, ¿cierto? Entonces, ahí el mediador cumple otro rol importantísimo, y es mantener siempre la conversación en términos del respeto, y también saber cuándo hacer un corte, cuándo parar también, cuándo retomar, para que ese proceso y esas palabras siempre respetuosas frente al otro nunca se pierdan. Me imagino, Teresa, que te ha tocado desde tu rol vivirlo más de una vez. Sí, bastantes veces y más que todo uno dice que es más fácil arreglar los conflictos con los hombres, pero mentira, es mucho más difícil uno ser mediador de un grupo de hombres que de mujeres, porque las mujeres suelen como escuchar un poco más y como que se identifican más con el género, pero el hombre siempre tiene como esa altivez, ese prepotismo, y el hecho de ser hombres, ellos pueden en el espacio gritar, hablar, golpearla. Alguna vez me tocó con un grupo de hombres, eran como 10 hombres, y fue casi una de las primeras conciliaciones que tuvo, que cuando inicié, y fue bastante, me tocó en un espacio bastante abierto, porque yo decía, no, aquí, y yo llamaba al coordinador y le decía, Cordi, esté pendiente, porque llegó un momento que él tuvo que intervenir porque ellos se levantaban y se alzaban la voz de una manera, y tuvimos que hacer una pausa activa, porque o sea, no era conciliación, era casi un campo de batalla. Pero bueno, empezamos a hablar y la persona que estaba más alterada, yo le dije, por favor, salga un poco, respire, y ahorita retomamos nuevamente. Pero es bastante dificultoso cuando hay una persona que no quiere escuchar, porque se centran en lo de ellos y ellos creen tener la razón. Entonces ahí eso también ayuda mucho a que el conflicto a veces aumente más. Escale, claro. Y los ánimos se Escale, calienten. porque se rompe, lo que decíamos, cuando se rompe la posibilidad de conversar, porque conversar implica la escucha activa, ¿cierto? Cuando se rompe la posibilidad de conversar, entonces el conflicto normalmente escala, es lo que nos encontramos. Gracias Teresa, pues muy valiosa tu experiencia, y que no la hayas compartido aquí. Muchas gracias por compartirnosla. Vamos a mirar entonces
cuáles son como esos asuntos a tener en cuenta. Ustedes los han nombrado, ustedes ya los han nombrado en medio de esta conversación, porque pues como, digamos que como mediadoras naturales, en el caso de Teresa como conciliadora, ustedes se enfrentan en sus cotidianidades, en su día a día, con tener que mediar un conflicto, o cuando nos encontramos frente a un conflicto como participantes de ese conflicto, ¿qué hacemos? Entonces vamos a mirar algunos aspectos que son, digamos que como reglas de oro, ¿cierto? Reglas de oro de los conflictos, y que pueden sernos muy útiles si ustedes pues ya los llevan a cabo, maravilloso, y si no, pueden incorporarlos en su vida, en su forma de relacionarse y en su forma de afrontar un conflicto en el que se vean involucradas, o mediar un conflicto que ustedes sean llamadas a mediar. Entonces, el primero es detenerse y no reaccionar. Esto lo hablamos también al principio. ¿Qué significa detenerse y no reaccionar? No decir lo que primero se me viene a la cabeza, ¿sí? O sea, no es eso que primero se me vino a la cabeza, lo dije, sino que antes de decirlo, ¿sí? Me detengo, me tomo un instante, me tomo un minuto, pienso en lo que voy a decir, reflexiono respecto a lo que voy a decir y le pongo filtros a lo que voy a decir. Muchas veces decimos de las personas que reaccionan así como muy, muy rápidamente y que se dejan llevar por la emoción, muchas veces decimos no tiene filtro, ¿cierto? O sea, son personas que hablan sin filtro, muchas veces decimos eso. ¿Qué es lo que significa esto de tener filtros antes de hablar? Les voy a, ven este dibujito que está acá, este que les estoy señalando, esta cabecita con esta flecha y con estos niveles, se los voy a explicar para que cada una de ustedes lo piense, lo reflexione y lo lleve a cabo la próxima vez que esté en cualquier conversación. Esta flechita representa lo primero que se me vino a la cabeza, lo primero que se me vino a la cabeza, así como la primera cosa. Voy a poner un ejemplo muy, muy cotidiano. Supongamos que yo voy caminando por la calle y pasa una moto y se me viene encima. Lo primero que a mí se me viene a la cabeza, supongamos que sea insultar a esa persona, ¿cierto? Pero entonces supongamos que esa persona se detiene a ver si me pasó algo, a ver si me hizo daño y viene a disculparse conmigo, ¿sí? Supongamos. Eso, ya sabemos que eso no necesariamente pasa frecuentemente, pero supongamos que eso pasó. ¿Yo qué hago? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir lo primero que se me vino a la cabeza, que probablemente sea un insulto, ¿sí? O más bien en este segundo nivel que vemos acá, que está después de la flecha, uso mi razonamiento, decido qué palabras necesitan ser filtradas, es decir, de esto que yo le iba a decir, qué puedo filtrar, qué es necesario que le diga y qué no. Luego le pongo intención, o sea, con qué intención voy a decirle las cosas a esa persona. Luego le pongo elección, es decir, elijo las palabras que quiero utilizar para referirme a esa persona. Luego le aplico la compasión en este nivel, le aplico la compasión, es decir, puedo tratar de entender a esa otra persona que me ha ofendido o que me ha hecho, por ejemplo, asustar en el caso de la moto, en fin, puedo ponerme en sus zapatos y tener compasión. Y por último, puedo tener empatía con esa persona. Puedo tratar de ver qué pasó, puedo escuchar, por ejemplo, su disculpa, ¿sí? Y si es sincera, ahí sí, elegir mis palabras y pensar, mis palabras son respetuosas, y si son respetuosas, entonces las digo. Y esto, miren que esto parece un montón de filtros, pero estos son todos los filtros que nosotros tenemos que poner antes de hablar, ¿sí? Tenemos que poner, primero, listo, así nos llegaron las palabras a la mente, pero entonces nos detenemos, no las decimos. Miramos, pues, qué vamos a decir y qué no. Luego pensamos en la intención, luego pensamos en nuestra elección, luego en la compasión y luego en la empatía. Y finalmente, mis palabras son respetuosas, sí o no. Y si no son respetuosas, entonces no las digo, vuelvo y las paso por los filtros hasta que yo encuentre palabras respetuosas para referirme al otro. Esto no es un ejercicio nada fácil, pero si nosotros lo hacemos constantemente, probablemente nos volvamos muy buenas y se nos vuelva automático ponernos ciertos filtros. Ahora, estos son solamente unos filtros que yo les propongo, pero cada una de nosotras puede encontrar también sus propios filtros, ¿sí? Recuerden, se los voy a recordar. La intención,
la elección, la compasión y la empatía. Y por último, mis palabras son respetuosas, sí o no. ¿Sí? Este es el primer punto, detener y no reaccionar. El segundo, hablar. Es decir, siempre que se presenta un conflicto hay que hablar con el otro, siempre. Y cuando vamos a hablar con el otro, supongamos que yo voy a resolver mi conflicto con la otra persona, no necesito mediación, yo lo voy a resolver, ¿sí? Procuremos usar siempre frases que se refieran a mí, es decir, yo. Hablemos siempre de yo, para evitar culpar al otro. Esto lo decían ustedes hace un momento, cuando hablaban del espacio, el tiempo, las palabras que utilizamos, no dejar al otro en ridículo, ni en evidencia, ni humillarlo con nuestras palabras. Para eso, una muy buena técnica es usar siempre yo. Es decir, yo me siento así, a mí me parece que, ¿sí? Y de esa manera evitamos culpar a la otra persona por lo que está sucediendo. Cuando la otra persona no se siente juzgada, ni atacada, ni culpada, siempre va a ser más propensa a conversar con nosotros. Entonces recuerden, detenerse y no reaccionar, hablar siempre usando yo pienso, yo siento, a mí me parece, ¿sí? Y escuchar activamente, no solo te estoy oyendo, sino que con mi expresión corporal mostrar que estoy escuchando, asentir, eh, mostrarme, digamos que mostrarme dispuesto, ¿cierto? Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando nos mostramos ante el otro así como con los brazos cruzados y no lo miramos a los ojos, pues esa no es una actitud activa de escucha. Una actitud activa de escucha implica mirar al otro a los ojos, implica asentir cuando está hablando, implica respetar su turno para hablar. Y aquí hay un tip importante, una herramienta importante que podemos utilizar y es evitemos pensar en lo próximo que vamos a decir. Muchas veces cuando estamos en una conversación difícil o en una conversación alrededor de un conflicto, muchas veces estamos, cuando el otro está hablando, nosotros estamos pensando qué es lo siguiente que le vamos a decir, ¿cierto? Y estamos elaborando ya la frase en nuestra cabeza. Evitemos eso, evitemos armar lo que vamos a decir en nuestra cabeza mientras el otro habla. ¿Por qué? Porque entonces no lo escuchamos realmente, no estamos teniendo realmente una escucha activa. Entonces, estos son los primeros tres aspectos: detenerse y no reaccionar, hablar y escuchar activamente. Cuando escuchamos activamente, disponer nuestro cuerpo y también evitar pensar lo que vamos a decir. Cuando hablamos, usar siempre frases que se refieran a mí, yo siento, yo creo, para evitar culpar al otro y ponernos a nosotros mismos esos filtros, sobre todo el filtro de la compasión y la empatía, antes de pronunciar palabras y, por supuesto, preguntarnos si esas palabras que vamos a pronunciar son respetuosas o no. En cuarto lugar, reconocer el conflicto. Es importante que reconozcamos que hay un conflicto, que nos preguntemos si hay un desacuerdo, si hay un malentendido, si hubo un accidente, si hay una competencia entre mí y la otra persona, si estamos ante una ofensa. O sea, reconocer qué tipo de conflicto tenemos delante también para saber cómo vamos a resolverlo. Lo otro es tener calma. El tiempo y la distancia normalmente son muy efectivos para calmarnos y controlar la rabia. Es decir, cuando se genera un conflicto o se presenta un conflicto, no quiere decir que tengamos que resolverlo de inmediato. Muchas veces necesitamos como casi que dar un paso hacia atrás, ¿sí? Mirar el conflicto desde afuera, calmarnos, controlar la rabia precisamente para no reaccionar. Y finalmente, entender nuestro rol. ¿Yo qué papel cumplo en el conflicto? Yo ofendí a una persona, yo propicié un accidente o un accidente se propició conmigo, yo soy el mediador, es decir, ¿qué rol cumplo? Si yo cumplo el rol de mediador, entonces pues igual aplican todos estos asuntos, pero si yo soy la persona, por ejemplo, que ofendí, ¿cierto? Tengo que entender que yo estoy cumpliendo ahí un rol en ese conflicto que es el de la persona que ofendió a la otra. Si yo soy la persona que me siento ofendida, también tengo que reconocer que ese es mi rol dentro del conflicto. Entonces, estos 6 aspectos, si los tenemos en cuenta, nos permiten, digamos que una resolución que sea no solamente más efectiva, sino que sea también más constructiva. Lo que queremos es que esa relación, por ejemplo, si hay una relación que se ha fragmentado, que se ha dañado, probablemente pueda fortalecerse luego de que logremos hacer una resolución. Y finalmente, pues quería mostrarles como algunas de las
digamos que de los beneficios y de las bondades de la mediación. Como yo sé que ustedes son mediadoras naturales, pero también algunas se dedican efectivamente a la mediación o a la conciliación, como en el caso de Teresa, hay algunos aspectos que son importantes respecto a la mediación para que entendamos para qué. ¿Para qué prestarnos como mediadoras? ¿Para qué proponernos a nosotras mismas como mediadoras? ¿Para qué le decimos a un grupo en conflicto, a una pareja en conflicto, a unos compañeros en conflicto, quieren que yo medie en este conflicto, quieren que los acompañe y que les ayude? Primero, porque es una estrategia entre el compromiso y la colaboración. Es decir, si pensamos en el conflicto como constructivo, siempre nos encontramos con que podríamos finalmente tener más compromiso y colaboración entre las partes. O sea, es una estrategia que implica comprometernos con la mediación y colaborar. Siempre que colaboramos con alguien, las relaciones de confianza normalmente se fortalecen, ¿cierto? Y el compromiso también se fortalece. Segundo, porque implica la construcción de relaciones de confianza, que hoy en nuestra sociedad, en nuestro país, están tan deterioradas, están muy deterioradas, y tenemos un rol importante en reconstruirlas, en afianzarlas, en repararlas, ¿sí? Necesitamos construir relaciones de confianza. Y tercero, porque ayuda a comprender y a transformar nuestros contextos. Es decir, mediar nos ayuda no solamente a superar un conflicto, sino a construir a partir de esa resolución. Es decir, a ir más allá de este conflicto se resolvió o no y construir a partir de. Construir, por ejemplo, ¿qué? Estrategias nuevas de resolución de conflictos, evitar, por ejemplo, que los conflictos trasciendan hasta instancias legales, ayudarle a nuestras comunidades a comprenderse a sí mismas y a comprender el contexto en el que vivimos, etcétera. Y finalmente, algo de lo que hablábamos ahora hace un momento, y es el respeto. Por eso decíamos, las palabras que salen de mi boca son o no respetuosas, porque el respeto es el ingrediente fundamental para la mediación. O sea, yo tengo que convertirme en la persona más respetuosa que puedo ser para convertirme también en la mejor mediadora que puedo ser. Y el respeto, pues, digamos que cuando hablamos de respeto, hablamos de ser respetuosos en general, pero sobre todo respecto a estos tres aspectos: ser respetuosas de las opiniones para generar un ambiente de escucha y sin prejuicios, ser respetuosas de nuestra capacidad, reconocer que tenemos la capacidad y las herramientas para resolver un conflicto, que somos lo que me gusta mucho, porque miren que todo esto que ustedes dijeron al principio está puesto acá. Somos empáticas, comprensivas, aceptamos, somos auténticas, flexibles y receptivas, y somos respetuosas de las decisiones, es decir, tenemos apertura para aceptar soluciones creativas y no convencionales, que finalmente es cuando yo les hablo de construir a partir del conflicto, quiere decir, cuando encontramos soluciones creativas y no convencionales, estamos utilizando toda nuestra capacidad creadora para generar comunidad y para fortalecer lazos de confianza. Estas preguntitas se las dejo para que ustedes reflexionen con sus respectivos grupos de trabajo, y es qué tipo de conflictos estamos viviendo en nuestra cotidianidad y qué roles hemos asumido nosotros dentro de un conflicto. Ambas preguntas pues nos llevarán también a una reflexión respecto a nuestro rol como mediadoras o a los distintos roles pues que hemos asumido, pero el de mediadoras pues siendo uno en el que queremos hacer énfasis el día de hoy. Aquí pues unos, digamos que breves minutos por si tienen alguna pregunta o algún comentario, les doy la palabra. Heidi, dale Heidi. Adelante, Heidi. Qué pena, pero se me cayó el sistema y me quedé mucho rato por fuera de la reunión, pero lo que alcancé pues a entender todo sobre este tema, muy importante. La convivencia, la conciliación, todo esto son temas de mucho interés para nuestras organizaciones, y vamos a tener muy en cuenta todo lo que hoy nos enseñaron, y fue de mucha ayuda. Muchísimas gracias, y qué pena pues por el percance que se me cayó el internet. No, Heidi, tranquila, igual la sesión está siendo grabada y yo les voy a hacer llegar a través de Liz esta presentación a todas ustedes para que tengan estas herramientas y estos tips y estas reflexiones a la mano,
y si quieren compartirla con sus equipos y con sus organizaciones, también adelante. Bueno, muchísimas gracias. A ti. ¿Algún otro comentario o reflexión final que alguna quiera hacer o compartirnos? No, ya no hay manitos levantadas excepto la de Heidi que acaba de participar. Listo, perfecto. Bueno. Entonces, muchísimas gracias por su escucha, por su participación, por compartir con nosotros sus experiencias tanto personales como laborales y en su rol de lideresas. Fue muy valioso para mí conocerlas, escucharlas, compartir con ustedes. Espero que se lleven alguna reflexión o aprendizaje de este espacio que compartimos y como les decía, les haré llegar entonces esta presentación a través de Liz. Y bueno, María, a ti muchísimas muchas gracias. gracias por tu disposición, por todo el conocimiento que nos brindaste en este día, que fue demasiado práctico. Gracias a todas por la participación, la disposición a atender pues como este aprendizaje y estar en este espacio. Seguimos trabajando, todavía tenemos otros 3 encuentros de este módulo del ser. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.